Hola, 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 comunidad TRI, muy buenas tardes para todos. Carlos Guayara por aquí acompañándolos de nuevo en otro espacio de educación financiera, en otra entrevista interesantísima a estos grandes expertos que tiene el mercado colombiano. Muy feliz de estar acompañándolos por acá. Creo que tenía como un mesecito sin estar haciendo live con ustedes, así que bienvenidos a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. En un rato les voy a mostrar a mi invitado, pero ya pueden estar viendo el título y de lo que vamos a estar hablando hoy, que me parece bien relevante. Hace 2 días estuvimos hablando un poco más sobre la crisis global, todo lo que está pasando pues con Estados Unidos, Israel, Irán, todos estos temas. Eh, Hoy queremos hablar un poco más del contexto local, ¿cierto? De cómo esto tal vez le puede llegar a pegar al mercado, qué oportunidades de inversión hay, qué viene pasando también a nivel local. Entonces, una información muy bacana y no se la pueden perder. Listo, entonces aprovecho como siempre para ir preguntándoles y váyanme dejando ahí en el chat desde dónde se conectan. Siempre me interesa saber desde dónde nos están viendo el día de hoy. Y mientras tanto, yo voy a aceptar por acá a mi invitado que ya lo veo conectado. Ya en un ratico se los presento. Que se nos una en unos segundos. Mientras tanto, voy leyendo, nos saluda R desde Pereira, Sebas desde Medellín, Yami desde Bogotá, Mao desde Zipaquirá, creciendo el número de conectados, Juan desde Cali, Johan desde Pereira, bueno, tenemos allá varias ciudades presentes. Viejo Cris, un gustazo, papá, muchísimas Hola gracias. Charlie, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bien, güey, muchas gracias por escribirnos, por tener la disposición. ¿Cómo va todo? Muy bien, bueno, aquí emocionado ver cómo mucha gente de verdad está teniendo esta iniciativa de aprender, de educarse, de invertir, me emociona muchísimo. Perfecto, bacanísimo. Bueno, como estás viendo ahí, tenemos a muchas ciudades del país conectadas. Por ejemplo, aquí leo Villavieja, Huila, esa no la había visto, así que qué nota que cada vez salen ciudades y pueblos distintos. Tenemos por ahí a Johan Martínez también desde Caracas, Venezuela. Me encanta que tengamos gente fuera del país también. Así que nada, pues aquí pendientes a aprender de ti, Cris, pero antes de empezar con las preguntas que te tengo preparado, cuéntale a la gente un poco más de vos, tú quién eres, qué haces, cómo te metiste en este mundo de las inversiones, cuánto llevas, todo lo que nos quieras compartir. Bueno Charlie, muchísimas gracias. Básicamente, hace 10 años fue que empecé como mi proceso de enamorarme muchísimo por el mundo de las inversiones. Siempre estuvo como dentro de mí esa inspiración cuando veía personas que hablaban de la bolsa de valores, de acciones. Era algo que me motivaba mucho, pese a que en ese tiempo pues no le entendía en gran parte de la información. Y ese impulso que me dio al inicio de poder arrancar fue como esa introducción que hubo hace muchísimos años con el tema de las criptomonedas. En paralelo empecé a conectar justamente con el tema de las acciones. Y he venido pues teniendo un proceso donde en este tipo de mercados me he venido educando. En este mismo periodo pues he tenido la oportunidad de compartir el conocimiento en distintas universidades, en emisoras, en otros países latinos, principalmente como México y Brasil. Y el objetivo es ese, una de las cosas que ahorita más me impulsan y me motivan es que tanto como colombianos como latinos en otros países justamente podamos desarrollar ese hábito y esa importancia de invertir. Fíjate, Charlie, que una de las cosas que veía y que me impactaba es que solo en Colombia ahora mismo el 1% de las personas están activas al momento de invertir. ¿Y qué pasaría si empezamos a generar una iniciativa de tener algunos ahorros que justamente en lugar de gastarlos o que se mantengan estables, se puedan impulsar en tener una rentabilidad y nosotros tener más voluntad de nuestro propio capital y de nuestras propias inversiones? Entonces, ese es el objetivo que ahorita tengo y es generar más valor, compartir más información, que la persona no requiere tener un montón de títulos, no tiene que tener un nivel de expertise grande para poder tomar beneficio de lo que el mercado nos permite. Total, total, por ahí empezamos todos, pero lo importante es arrancar, que nota todo esto que nos compartes. Me gusta además tener también gente que tenga ese contacto con la academia, porque
Yo creo que es de las cosas que yo le criticaba en mi momento a las universidades, como que tal vez hacían falta como profesores un poco más con roce en la práctica. Entonces, pues nada, muy bacano tenerte acá. Entonces, si quieres, vamos arrancando pues este espacio. Como ustedes saben, nosotros siempre tratamos de hacer el live o este tipo de espacios educativos. Primero, para la gente que no tiene nada de idea de inversiones. Entonces, si ustedes recién están llegando, si son nuevos en la aplicación, si son nuevos en la comunidad, frescos, que no necesitan experiencia, pero pues ya escucharon la experiencia que tiene Cris acá en mercados financieros. Si ustedes también tienen más experiencia, pues quédense que vamos a tirar hay un par de daticos y análisis interesante. Bien, sin embargo, quiero arrancar como siempre con el disclaimer de todos los espacios de este tipo. Recuerden, por favor, que aquí estamos hablando de educación financiera, que todo lo vamos a ver con una perspectiva educativa desde lo que dice la teoría, desde lo que dicen los análisis, y nada de lo que hablemos puede ser tomado como recomendación de inversión, porque entonces aquí vamos a estar hablando de algunos activos, de pronto seguramente tendrás unos CRIs que te gusten más, otros que no te gusten tanto, pero entonces no significa que eso es una recomendación para comprar o vender, no, sencillamente de nuevo es educación financiera desde un análisis que está haciendo Cris, pero cualquier cosa que escuchen, van, la revisan ustedes, entienden si realmente hace juego con su tesis de inversión o se la llevan a alguien que les ayude con el tema y ya ahí pueden tomar decisiones. Bien, pero nada de recomendación de inversión, importantísimo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer bloque de preguntas y vamos a hablar sobre la bolsa colombiana hoy. Cris, cuando tú tienes ese contacto con gente de universidades, la comunidad que tienes ya creada, ¿qué piensa la mayoría de personas cuando oye Bolsa de Valores de Colombia? Uy, pues esa pregunta me impactó porque me hiciste trasladarme en mi proceso de iniciar hace 10 años, cuando yo estaba en esa transición de la universidad en relación a las inversiones. De hecho, yo estudié negocios internacionales y tenía como expectativa de que en ese tiempo podría aprender de la bolsa. Era mi sueño aprender de la bolsa en aquel entonces. Y había como mucho misticismo. Creo que igual en ese tiempo no habían tantas herramientas que, por lo menos como colombianos o latinos, nos facilitara el proceso de acceder a invertir. Y hoy por hoy haciendo un paralelo que en teoría pues las redes sociales, la tecnología nos impulsa toda la información. En algún punto yo pensé, listo, ya la gente sabe qué es la bolsa, entiende que se puede invertir en Colombia y por sorpresa pues hay muchísima falta de conocimiento aún. Y creo que principalmente es porque las personas nuevamente consideran o que es difícil o que requieren tener muchísimo capital o que simplemente la bolsa de valores a nivel Colombia no representa un nivel de oportunidades importantes. Y bueno, justamente todo eso se traduce en que si nosotros adquirimos la información, aprovechamos este tipo de espacios, justamente podemos ver que es aperturado el mercado para cualquier persona, que las oportunidades están y que justamente es ir reconociendo cuál es esa proyección y ese plan que en el tiempo cada uno se sentiría cómodo. Creo que es bastante oportuno lo que tú decías, pues aquí no vamos a hacer ningún tipo de recomendación de inversión y principalmente es porque el plan para cada persona, la tolerancia al nivel de riesgo para cada uno de nosotros es muy diferente. Entonces simplemente pues lo que vamos a querer compartir es esa apreciación que ustedes pueden tener sobre la mesa, capaz de que si Carlos está de acuerdo podríamos luego en algún momento ver algún par de preguntas de las personas y también tener mejor complemento. Total, total. Cris, me va a saltar ahí un par de preguntas antes, pues porque creo que esto también va para mucha gente que está entrando acá. Eh, Antes de ir a preguntas puntuales, de Laura Gómez, no sé si alcanzamos a contestarla, pero vamos a ver. Contestándole súper rápido por ahí a Johan que decía, ¿qué tal renta fija en TRI? Hemos tenido 3 emisiones, estamos en negociaciones de una cuarta. Sin embargo, recuerden que en las Axi cuentas, ¿cierto? Que lo encuentran en nuestro producto de fondos, van a encontrar que muchas de las Axi cuentas invierten gran parte en renta fija. Entonces, ya para la gente que le interesa renta fija, ahí encuentran opciones. Pero me gusta mucho la pregunta que dice Carol, porque seguramente mucha gente conectada acá o que lo vea después en diferido va a hacer la misma pregunta y es,
quiero empezar a invertir en TRI, ¿qué recomendación le das? Bueno, Carlos, esa pregunta todos la hemos tenido, así que tranquila. Ahí lo importante rápidamente que te compartiría son de 2 a 3 puntos. Número uno, antes de invertir en Tree, es preguntarte por qué quieres invertir. Y eso te lo digo porque muchas veces las personas llegan a sentir la emoción o la euforia de ver que hay otras personas que quizás están ganando dinero y muchas veces tomamos decisiones impulsivas, pero no tenemos un plan, una estrategia clara o un propósito del por qué hacemos las cosas. Entonces, si tú vas encontrando un motivo del por qué quieres invertir en la bolsa a través de Tree, eso te va a permitir tener una base y una posición mucho más consciente. En segundo lugar, una de las cosas que yo siempre le digo a las personas que están desde ceros para querer invertir, al momento en que tú quieras invertir en alguna compañía, primero pregúntate si ese modelo de negocio lo entiendes. De nada sirve que tú veas un montón de recomendaciones o rentabilidades logradas por X compañía si no entiendes muy bien qué hay detrás de cada proyecto. Es como querer salir con una persona y casarnos con esa persona sin haber conocido absolutamente nada de ella, solo porque escuchamos algún rumor. Entonces es entender mi propósito, ok, tengo una disposición de hacer una inversión a largo plazo, esta podría ser mi tolerancia al nivel de riesgo, y entender en primer base a qué se dedica o cuál es el motivo por el que gana dinero una compañía para ver si podría o no tener un potencial de crecimiento a lo largo del tiempo. Perfecto. Ahí están 3 recomendaciones al punto, así que para todas las personas que están empezando, ahí está. Por ahí alguien me estaba diciendo que recién entró al live, que si después queda guardado, queda guardado. Entonces, Fresco Anderson, de todas formas, estamos recién empezando. Y antes de pasar a mi siguiente pregunta, muy rápido, una aclaración para Laura Gómez. Nos pregunta que si al comprar acciones en diferentes empresas, si compras 5 empresas diferentes, se paga la comisión en las 5 solo una vez. Laura, por cada operación que tú hagas, tienes que pagar la comisión. Como son diferentes empresas, pues sí serían diferentes operaciones. Entonces, si quieres de 5 empresas distintas, pues sí deberías pagar 5 comisiones diferentes. Entonces, ahí lo que normalmente yo le recomiendo siempre a la gente es, ojalá que esas compras que vayas a hacer no sean tan chiquitas, para que lo que pagas de comisión porcentualmente no sea un costo tan alto y que después con la rentabilidad que te generen tus acciones, pues lo puedas recuperar más rápido, ¿cierto? Pero quería hacer de paréntesis porque me parece bien, bien interesante esa pregunta. Viejo Cris, eh, ¿qué activos se pueden comprar hoy en la Bolsa de Valores de Colombia y por qué deberían interesarnos? Ok, justamente eso nos podría ayudar a impulsar cuando nosotros queremos iniciar el proceso de inversión y es entender que hay distintos tipos de vehículos financieros dentro del mercado. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar lo que habitualmente conocemos como acciones, que básicamente ya son participaciones individuales de una compañía. Y básicamente el dinero que nosotros podemos ganar es por la valorización o el crecimiento de esos negocios a lo largo del tiempo. Listo, entonces ahí básicamente estamos sujetos al crecimiento o decrecimiento o volatilidad dependiendo de la compañía. Pero por otro lado, también vamos a poder encontrar otro tipo de activos como lo pueden ser, por ejemplo, los ETFs. Básicamente los ETFs son como una canasta o un grupo de compañías. Yo siempre le digo que es como tener una canasta de huevos y podemos tener como esa oportunidad de diversificar, es decir, que si usted quiere invertir o en un tipo de industria o en un país o en cierto tipo de sector, pues no necesariamente tiene que tener todo el capital total, simplemente con un menor monto podemos tener una participación en cierto grado de todas las compañías y en paralelo el nivel de riesgo también es menor. Pero por el otro lado también podemos encontrar lo que son los fondos de inversión. Y digamos que aquí ya podemos también hablar un poco de lo que es una renta fija. Y ahí es donde nosotros vamos descubriendo cuál puede ser nuestro perfil. Oiga, ¿será que yo no me asusto si una acción está subiendo muchísimo o está bajando considerablemente? Ok, ese es un indicador. Si usted quizás es una persona más conservadora, más tranquila, justamente los fondos de inversión e inclusive los ETFs pueden representar esa oportunidad de tener más estabilidad
de generar un rendimiento y una rentabilidad un poco más tranquila, pero que igual sigue siendo bastante importante. Entonces, esos van a ser como habitualmente los tres principales activos que más vamos a estar escuchando: acciones, ETFs, fondos de inversión, y dependiendo del nivel de riesgo, capital y proyección, vamos a ir identificando el que más nos convenga. Listo, bacanísimo ese tema. Quiero hacer otro paréntesis ahí para De Gallego, que nos dice, mira, mi meta es mantener el dinero que invertí en ingresos pasivos, pero tengo tolerancia conservadora. Sin embargo, no he visto muchas ganancias en los 3 meses que llevo. ¿Listo? Él dice que invirtió en Axicuentas y acciones como Nu. Mira, De Gallego, para ti y para todas las personas, lo más importante que hay que entender es que siempre riesgo es proporcional a rentabilidad. Si entraste en una cuenta conservadora, pues asimismo la rentabilidad va a ser proporcional. Pero lo más importante es que solo llevas 3 meses. Entonces, es de las cosas que nosotros tratamos de inculcar mucho. Por favor, veamos las inversiones a largo plazo. Uno va a la universidad, estudia 5 años, se monta las pestañas para salir a ganar un salario mínimo o por ahí cuando se vuelve profesional en una carrera, ¿cierto? Entonces, pues no puedes esperar que en 3 meses pues, esta vaina va a explotar gigante. ¿Cierto? Entonces, la verdad depende de muchas variaciones del mercado. Obviamente, tenemos excepciones donde hay meses buenísimos para ciertos activos. Yo creo que si invertiste en Nu, debes estar felices por estos días y todo parece que pinta para arrancar fuerte para arriba, pero al final mi punto es, creo que escogiste activos proporcionales a tu perfil de riesgo, ten un poquito más de paciencia. Sencillamente eso y pues ve mirando el resto de activos del mercado a ver qué puede haber por ahí interesante. Bien, siguiente pregunta, Cris. Veamos, por ejemplo, ¿qué acciones locales te llaman la atención? Porque entonces ya nos contaste de estas compañías. ¿Cuál estás viendo por ahí interesante? ¿Por qué te llaman la atención? Bueno, me mantengo en la filosofía que comparto. Yo siempre busco entender muy bien el negocio. Si ese negocio veo que tiene unos puntos claves como buenos ingresos, una oportunidad de crecimiento, voy como sumando puntos, voy viendo dentro de mi análisis como una buena posición. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, una de las compañías que más me gusta a nivel Colombia es ISA. Básicamente, para las personas que no lo saben, ISA es una de las compañías líder a nivel Latinoamérica dentro de lo que tiene que ver con el sector de la energía. Entonces, cuando nosotros identificamos una compañía líder en un mercado que se expande a nivel Latinoamérica, que financieramente puede tener unos buenos números, que puede tener un potencial de crecimiento por nuevos proyectos, negociaciones, alianzas, pues eso nos podría a nosotros generar en su efecto una buena expectativa de crecimiento. Entonces, Charlie, pues el caso de ISA es una de mis compañías favoritas. Si pudiéramos como también hablar de otro sector o de otra empresa, te hablaría de la preferencial de Corpicol, que nuevamente también es una compañía líder dentro de este holding empresarial. Y es eso, el hecho de que usted vea una compañía líder en un mercado, pues no significa de que ya tenga usted garantizado una rentabilidad en el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros vamos unificando ciertos análisis y adicional las compañías tienen como ese plus de haber abarcado un buen sector en el mercado, sin duda alguna pues podríamos hablar de que estaríamos invirtiendo en compañías más sólidas. Entonces, esas dos son como ahorita las que yo tengo en el top, que claramente invierto, pero que sigo viendo con muy buenos ojos en el tiempo para seguir creciendo. Bueno, bacanísimo. Hay nada más para que lo sepan. ISA es uno de nuestros grandes aliados a nivel de educación financiera. Nosotros hemos hecho una cantidad de eventos con ellos. Saludos para ellos, por cierto, que siempre están muy pendientes. De hecho, mañana tengo reunión a ver qué cositas traemos para este segundo semestre. Entonces, cualquier cosa, entre a nuestro canal de YouTube y ahí van a ver varios de los espacios que tenemos grabados con ellos. Y comparto lo que acabas de decir, a mí me parece una empresa supremamente interesante. Y lo segundo es que Corficol, yo justamente esta semana he empezado a ver muchos analistas hablando de Corficol, hablan de Davivienda y Corficol, entonces de pronto por eso nos preguntan ahorita más, obviamente toda esta noticia, el Davivienda Group y todo el tema, así que también me parece bien interesante.
De nuevo, nada de recomendación, vayan, investiguen, estudien, pero pues normalmente cuando este tipo de compañías hacen ruido es porque algo interesante por ahí detrás traen. Bien. Em, Chris, ¿cómo le explicarías a alguien que se puede ganar plata invirtiendo en la bolsa de valores, bien sea por dividendos, que justo te veía por allá más atrás un comentario de esos, que hay una gran potencial de dividendos diferente a los de Estados Unidos y otros países, y también además por valorización, porque hemos visto valorizaciones como la de mineros, por ejemplo, que en el 2024 se valorizó un 141%, Grupo Sura 75% y así. Entonces, ¿qué le contamos a esa gente que todavía no sabe cuánto se puede ganar en la Bolsa de Valores de Colombia? Bueno, chicos, aquí discúlpame si me coloco quizás un poco agresivo, pero en esta pregunta voy a aprovechar para a muchos que están arrancando a evitar incidentes en el tiempo. Y es que justamente con el impulso de la tecnología es hoy importante saber nosotros tener un criterio, porque ustedes pueden ver muchas personas afuera que les vayan a prometer inversiones mágicas, rentabilidades extraordinarias, aparentemente les van a mostrar contratos, la seguridad que ustedes les dé aparentemente buena nota. Pero es importante eso, saber de que no hay ningún tipo de ganancia mágica, no hay algo que usted lo vaya a hacer millonario la siguiente semana, solo porque aparentemente esté viendo gente ahorita con una rentabilidad. En segundo lugar, que también aprovecho, muchas personas tienen miedo a invertir en la bolsa porque justamente creen que es algo muy riesgoso que ya los podría dejar pobres o nuevamente que tendrían que tener mucho capital. Y es que aquí haciendo un paréntesis rápido, en el histórico de la bolsa dentro de los 100 años, por lo menos tomando como referencia las 500 compañías más grandes en Estados Unidos, más allá de lo que hayamos vivido como burbujas financieras, cuarentenas, guerras, el mercado habitualmente siempre termina creciendo o si bajó, termina recuperando. Y vuelvo a lo mismo, no porque sea un negocio mágico, no porque cualquier compañía para invertir le convenga, pero es la importancia de nosotros tener negocios importantes. Y si nosotros queremos entender cómo ganar dinero en la bolsa, pues un ejemplo sencillo sería cuando nosotros vemos que las propiedades se pueden rentabilizar. Entonces, si usted hoy ve que hay una propiedad que en el tiempo puede crecer y se puede valorizar, pues usted no va a tener el estrés de todos los días ver, oiga, cuánto está creciendo, en cuánto se evaluó y será que colocaron ya el centro comercial para que tenga mayor plus o no. No, usted sabe que de ley es una visión de 5, 10, 15 años que esa propiedad en su efecto le podría generar un mayor nivel de valorización. Pues en la bolsa es exactamente lo mismo. Por eso la persona que nos decía que llevaba 3 meses y quizás no tenía los resultados como expectativa, pues 3 meses es un tiempo muy prematuro para darle a las compañías la oportunidad de crecer, de evolucionar, de implementar, de adaptarse en distintas facultades. Y esa es la oportunidad, Carlos. También veía una pregunta habitual que me hacían y es, ¿con cuánto capital se puede arrancar? Pues a diferencia de muchos modelos de negocio o de inversión que hay afuera, la bolsa también permite algo muy bueno y en especial Control que nos da esa facilidad como colombianos y latinos, es que podemos iniciar con muy poco dinero. De verdad, si usted piensa que con 20, 30, 40 dólares los podría ahorrar en lo largo de 30 días, pues venga, en lugar de irnos a la próxima fiesta, en lugar de comprarnos la promoción del centro comercial, ¿qué pasaría si iniciamos nosotros a invertir? Y con ese poco capital, usted ya está teniendo la oportunidad de ser accionista de las compañías que haya considerado. Listo, ahí está. Bueno, también ahí aprovecho para hacer otro paréntesis porque David nos dice, oiga, ¿por qué no ponen estos videos en la plataforma de Tri? David, la verdad es que todo lo que se ponga dentro de la plataforma de Tri cuesta plata, es además como memoria RAM, así como la que tiene un computador, entonces muy al principio lo intentamos, pero quedaban muy pesados, quedaba muy lento todo y pues al final la plataforma a ti te tiene que funcionar perfecto para hacer lo que necesitas hacer, que es invertir, punto final para este tipo de cosas, por eso existen las redes sociales, entonces, pues es sencillamente para eso. Viejo Cris, bueno, vayamos además al tercer bloque,
quiero que hablemos un poco sobre los ETFs y el mercado global colombiano. Bien, primero, contémosle a la gente muy rápido, porque por ahí además Laura Gómez nos preguntaba si un ETF es para largo plazo o no. Em, lo primero es, contémosle a la gente qué es un ETF y segundo, pues si a ti te parece una buena puerta de entrada para la gente que por ahí no tiene mucha experiencia. Bueno, Charlie, muy buena pregunta. Para mí los ETFs justamente es una gran posibilidad para iniciar a invertir. Si usted es una persona que quizás no tiene mucho tiempo, si justamente no tiene una tolerancia al riesgo más alta y quizás a un corto plazo no le interesa volverse el experto o en entender un poco más a medida cada compañía. Ahora, un ETF básicamente es eso, es una oportunidad de nosotros poder invertir en distintas compañías que es representada a través de un índice o a través de ese ETF. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar ETFs, no sé, que cuesten 100.000 pesos colombianos, 120.000 pesos colombianos, y detrás de esa inversión, usted está teniendo la oportunidad de diversificar en 20, 30, 50, 100 compañías, dependiendo del que nosotros estemos identificando. Para mí, de hecho, fue uno de los primeros pasos iniciales cuando inicié en bolsa, y es que como tenía en su momento miedo, me faltaba muchísimo conocimiento, de mis primeras inversiones fueron los ETFs. Eso me permitió entender que las volatilidades no necesariamente representan que me esté yendo mal, me permitió generar un poco más de madurez en entender que toda la economía siempre va a tener ciclos. Entonces, está bien cuando una compañía o una acción sube de valor y eso le genera a usted un beneficio, pero también entender que si baja, no significa que ya todo está mal, no significa que tengo que retirar lo que hay presente para evitar de pronto que siga bajando gradualmente. Y ahí entendí que inclusive eso era sano, es entender que detrás de esto pueden haber modelos de inversión bastante sólidos. Así que si usted ahorita tiene sobre la mesa el iniciar a invertir, los ETFs pueden ser un muy buen punto de entrada. Totalmente de acuerdo contigo, Chris. Nosotros hemos hecho varios lives con varios de los fondos de inversión más grandes del planeta que tienen disponibilidad de inversiones. Revísenlos en YouTube. Hemos estado con BlackRock, con Vanguard, con Vanek, con US Global Funds, con un montón de gente súper interesante. Los explican muy bien, explican también las tesis que hay. Los ETFs además me encanta porque nos permiten invertir en un montón de activos sin tener que nosotros ser expertos en esa cantidad de activos, ¿cierto? Si ustedes en este momento entran a TRI, se van a la pestaña acciones, pero buscan la opción ETFs, van a ver que tenemos ETFs de Estados Unidos, de todos los sectores de Estados Unidos. Tenemos ETF, de hecho, esta semana activamos uno nuevo del oro y de minería que se llama GOAU. Recomendadísimo que vayan y lo revisen porque está muy interesante. Tenemos ETFs de renta fija, tenemos ETFs de China, de Japón, de Brasil. Mejor dicho, a través de un ETF ustedes pueden tener exposición a muchos activos a nivel global sin tener que ser expertos porque hay un equipo profesional gestor detrás que es el experto en esos activos, ¿cierto? Entonces, nada más vayan y revísenlo porque de acuerdo contigo creo que es un gran canal de entrada para la gente que por ahí no tiene mucha experiencia, que creo que son la mayoría, ¿cierto? Claro. Cris, pues ya no hablaste de ETFs, pero cuéntanos también además de las acciones del mercado global. ¿Qué opinas de tener pues, la posibilidad de invertir en compañías como Apple, como Nu, desde el mercado global y además con el beneficio tributario que tenemos acá? Total, yo creo que hoy por hoy está la oportunidad que nosotros tenemos, chicos, y es, sin salir de nuestro país, poder tomar beneficio del crecimiento de compañías que usted y yo todos los días estamos usando. Yo siempre le digo a las personas, venga, posiblemente usted o conoce a alguien que toma Coca-Cola, o que toma Pepsi, o que tiene algún producto de Apple, o que utiliza algún servicio de Microsoft, o que utiliza Google o Facebook todos los días. ¿Qué pasaría si usted no solamente se mantiene como un consumidor, sino empieza a tomar beneficios de algo que todos los días está teniendo a la mano?
Y la oportunidad de invertir en el mercado internacional siempre me va a parecer también muy oportuna, porque pues estamos hablando de compañías quizás con mayor nivel de antigüedad, con mayor nivel de desarrollo, y como siempre lo hemos mencionado, esa oportunidad de diversificar. Es decir, que si usted quizás está preguntando, venga, ¿es mejor invertir en Colombia o es mejor invertir en Estados Unidos o es mejor invertir en países asiáticos? La respuesta siempre va a estar en diversificar, porque justamente no va a colocar todos los huevos en una misma canasta, no va a tener todo representado en un solo margen de riesgo. A mí personalmente hay un par de compañías que también tengo sobre la mesa, no sé si esto ahorita lo vayamos a hablar, pero siempre van a haber oportunidades en el mercado y ahorita con todo lo que estamos viendo en relación a las guerras y un poquito de estos temores financieros, pues detrás de ello veo muy buenas oportunidades y es algo que ustedes también pueden empezar a hacer justamente al momento de invertir en las compañías que todos los días estamos utilizando. Total, total. Entonces, entren, revisen, porque no tienen que irse pues a plataformas internacionales, sufrir por cambio de divisas, sufrir por enviar Uf, dinero, un montón de cosas. Y además de tener muchas de las empresas más interesantes disponibles hoy, que además están llegando todos los meses. Ojo que el otro mes llega una grandota, grandota que les va a encantar. Tenemos un beneficio tributario gigante por invertir a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Bien, entonces hemos hecho varios live de esos, tenemos un live dedicado únicamente a estos aspectos tributarios, entonces no quiero ser impreciso ni robarle aquí tiempo a Cris, pero por favor vayan y estudienlo porque es muy, muy interesante. Pero entonces hablemos un poquito con lo que seguramente mucha gente se está preguntando ahora, ¿cierto? Y de nuevo, ya hicimos un live el martes de eso, si no se lo han visto, vayan y repítanlo. Pero entonces, con todo esto que está pasando, Estados Unidos, Israel, Irán, ¿qué oportunidades ves para los inversionistas? muchísimas, Carlos, muchísimas porque pues para todos los que estamos en línea, veámoslo de la siguiente manera. El dinero siempre está circulando. Vamos a hacerlo rápido. Usted recibe el dinero de lo que gana con su fuente principal y va a ser mañana mercado. Ese mercado está usted intercambiándolo por dinero que ganó de su actividad principal. Y el supermercado donde usted ha comprado, pues va a repartir también a sus proveedores, empleados y demás. El dinero siempre está en continuo movimiento. Y aunque ahorita nosotros vemos un conflicto en el Medio Oriente, significa que el dinero también está en continuo movimiento en algunas industrias y sectores. Aquí lo veía que Laura lo comentaba y de hecho, Carlos, tú hiciste una muy buena anotación con el nuevo ETF que actualmente tiene TRI. Y por ejemplo, lo que tiene que ver con inversión en minerales es una muy buena opción de inversión. Sabemos que normalmente cuando hay crisis financieras, hay guerras o rumores de guerra, pues activos como el oro, activos como la plata, históricamente siempre han tenido un respaldo muy importante, siempre han sido un nivel de inversión bastante sólido. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sector de minerales es una gran oportunidad. Pero también podemos encontrar en proporción algo muy relacionado y es, por ejemplo, la industria o el sector del petróleo y energía. Cuando normalmente hay guerras, el petróleo es de los principales activos que más se comercializan, porque los países entran en temor, porque justamente pues es combustible para todos los movimientos que continuamente hay. Entonces, venga, si hay un sector que está en continuo movimiento, que hay muchísimo dinero todos los días, y hay otro como los minerales que me pueden proteger mi capital, pues significa que en estas temporadas de guerra, para nosotros puede representar también un nivel de inversión. Pero también sabemos que con guerra, sin guerra, con pandemia, sin pandemia, con inflación o sin inflación, todos los días usted y yo comemos. ¿Qué pasaría si también consideramos sectores o industrias que están en el sector de primer necesidad, de alimentos, de fertilizantes? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el capital está concentrado, pero que en estos momentos el volumen quizás es mucho más alto. Entonces, para mí personalmente son los tres sectores que más me gustan y como un abrebocas en estos momentos es donde desde mi perspectiva
los países emergentes, llámese en los mercados latinos, llámese en países asiáticos, es donde también pueden tener una alta oportunidad de seguir creciendo sus industrias. Total, total. Miren, ahí con esto que nos cuenta Cris, hay un tema que es importantísimo que la gente entienda, en especial los que recién están llegando a este mundo de las inversiones, y es que al final en el mundo siempre va a estar pasando algo. Hay mucha gente que dice, no, es que yo mejor espero a que se pase esto y ahí sí empiezo a invertir. Y ojo, porque muchas veces, como lo acaba de decir Chris, muchas veces estos momentos son los que generan las mejores oportunidades de inversión. Y dos, si te quedas esperando, te vas a quedar esperando porque hoy se llama este conflicto armado, pero si se pueden ver años atrás tuvimos el tema de Rusia y Ucrania y tuvimos pandemia y tuvimos crisis hipotecaria y tenemos, todo el tiempo está pasando algo en el mercado. Entonces no nos podemos quedar esperando ese momento perfecto, es encontrar esas oportunidades de inversión que generan estos momentos y aprovecharlas. De hecho, yo me acuerdo que yo hice un estudio de eso, Chris, en pandemia, pues que todo el mundo estaba ahí asustadísimo para empezar a invertir. Y más o menos lo que decía el estudio es que eh, después de las crisis y de las pandemias se generaban más nuevos millonarios. Al final, todo depende de tú con qué perspectiva estés asumiendo lo que está pasando a tu alrededor. Hay gente que llega a este tipo de cosas y se asusta y se encierra y como que quiere, ábrete tierra y cómeme y no quiere hacer nada más. O hay gente que tiene una mentalidad de crecimiento que dice, ok, esto obviamente va a afectar a mucha gente, a muchas personas, pero por otro lado va a generar una serie de oportunidades, ¿cuáles son y yo cómo las aprovecho? Y por De eso, hecho, creo que el mayor riesgo está en no invertir. O sea, o más bien, cambiemos las palabras. Usted y yo todos los días estamos invirtiendo. Todos los días, desde nuestros hábitos, desde cómo controlamos nuestro dinero. ¿Por qué no entonces justamente empezar con algo que históricamente sabemos que ha dado una rentabilidad? Que como tú lo dices, Carlos, pues en las crisis, independientemente del por qué, es un impulso justamente para cuando se ven este tipo de oportunidades. Y ojo, no estamos hablando de solo el mercado internacional. En Colombia, justamente desde la pandemia a la fecha, también ha ocurrido que hay acciones colombianas que han tenido un muy buen crecimiento y aprovechando pues ese es otro elemento que hoy por hoy yo les recomiendo a ustedes al momento de analizar una compañía lo hagan y es ver, oiga, esta compañía actualmente está en este punto, pero ¿cómo se comportó cuando hubo la última crisis? Entonces para mí hoy un indicador que casi hago en todo es ver cómo le fue a esa compañía después de pandemia, cómo le fue en el 2021, 2022, 2023 y puede ser una gran herramienta para usted de ver qué tipo de soporte o qué nivel de solidez puede tener esa compañía en el tiempo, como lo podemos ver ahorita. de acuerdo, de acuerdo. Voy por acá, ya que estamos hablando de los CTFs, a contestar esta pregunta de René Molina. Nos pregunta que si los CTFs pagan dividendos. Miren, en general tenemos dos tipos de ETFs, los que distribuyen y los que acumulan. Los que distribuyen son los que efectivamente pagan los dividendos de las compañías en los que están invertidos y pues se los pagan a los que lo tienen, o hay otros que los acumulan. Bien, la gran mayoría, si no estoy mal, el 98%, creo que hay nada más uno que paga de los que tenemos disponibles en Tri, los acumulan. Entonces es importante, por favor, que revisen, eso está súper claro en la aplicación, entran al perfil del ETF y ahí va a salir si es acumulativo, es decir, que lo que recibe dividendos lo acumula el valor, entonces uno ve un crecimiento, una ganancia en el valor y hay otros que lo pagan. Bien, entonces sencillamente como cultura general, para que lo sepan. También muy importante por ahí, alguien nos preguntaba por capacitaciones, porque tiene un grupo de estudiantes muy interesado, era Miriam 23. Miriam, efectivamente tenemos todo tipo de capacitaciones, por favor, escríbenos por interno y muy felices de ayudarte. Si quieren, les voy a dejar por acá mi cuenta personal, también para cualquier tipo de solicitudes de este tipo, porque siempre son importantes. Nosotros estamos muy comprometidos con la educación financiera, así que ojalá podamos lograrlo porque necesitamos llegar a mucha gente. Y por cierto, recuerden para los estudiantes y para todo el mundo en general que ya se abrió Bolsa Millonaria, que ya en un momento vamos a hablar un poco de eso.
Cris, siguiente bloque de preguntas. ¿Qué errores cometiste cuando estabas empezando a invertir? Uf, no, muchísimos, Carlos. Cuando yo conocí la bolsa, o más bien la oportunidad que sabía que podría invertir, debo reconocer que fue una persona impulsiva. Y básicamente impulsiva era invertir el dinero que tenía a la mano sin ningún plan e invertir en compañías que justamente escuchaba que podría ser una buena recomendación. Entonces yo no tenía criterio de saber si en realidad era un buen o un mal negocio, si saber que era un buen o un mal momento de entrar, porque es importante saber eso, chicos. El precio de una acción no significa que si hoy bajo es más barato y si mañana subió es más caro, porque en realidad lo que nosotros requerimos ver es el valor intrínseco de una compañía. Es decir, que todo lo que hay detrás financieramente, en las proyecciones, en su solidez, pues de verdad puedan respaldar una buena inversión en el tiempo. Y eran cosas que por mucho tiempo yo estuve ignorando. Yo simplemente invertía en lo que me decían que era bueno, en lo que estaba dando plata en ese momento, pero nunca tuve en esa temporada de mi vida como la responsabilidad de ser consciente que aunque fuera poco o mucho dinero, pues debía cuidar cada centavo literal de donde yo lo estaba colocando. Entonces, muy importante que ustedes eviten invertir por impulso, invertir porque les recomendaron, porque les dijeron, porque vieron, sino que usted por lo menos debería tener una base de un análisis y saber qué es la mejor opción para su plan. Bueno, ahí está. Miren, esto también es muy importante. Todos, absolutamente todos los que empezamos en cualquier cosa, también en inversiones, cometemos errores. Un error no significa que tú seas un mal inversionista, sencillamente que estás aprendiendo, que vas en tu camino en convertirte en un gran inversionista. Así que frescos, pero pues igual traten de estudiar y traten ojalá de corregir muy rápido. ¿Listo? Otro paréntesis súper interesante porque nos preguntan mucho sobre este ETF y es, ¿qué diferencia hay entre el ETF iShares, el SCPX, que es el ETF, el Standard Poor's 500 de BlackRock, con el fondo 500 acciones US en TRI? Esa es una gran pregunta y se las cuento porque además personalmente creo que es de los grandes orgullos que tenemos nosotros en TRI. En la práctica es lo mismo, operativamente funciona un poquito diferente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero fue cuando activamos los ETFs que había en el mercado global financiero, estaba este ETF, el Standard Poor's 500, el cual todos los educadores financieros que ustedes lean, Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, T. Harv Eker, Morgan Housel, todos siempre van a recomendar inviertan en el Standard Poor's 500. Lo que ellos no tienen en cuenta es que ese ETF en Colombia, cuando lo conviertes a pesos, y como en Colombia y en varios países de Latinoamérica no está permitido las fracciones de acciones o ETFs, pues cuesta más o menos 2.900.000 pesos. Entonces, pues no todo el mundo tiene 2.900.000 para comprar un ETF y tampoco para hacerlo recurrentemente todos los meses. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros de la mano con Acciones y Valores? Creamos un fondo de inversión colectiva que todo lo que recoge, o la gran mayoría, lo invierte en el CSPX. Y la ventaja es que tú puedes invertir en ese fondo desde 50.000 pesos. Entonces, al final, en la práctica es casi lo mismo que tú estés comprando el ETF o invirtiendo en el fondo. Lo que pasa es que si inviertes en el fondo, lo puedes hacer desde 50.000 pesitos. ¿Listo? Pues hay un par de diferencias más operativas, pues ustedes saben, por ejemplo, que un ETF lo compras y lo vendes inmediato y pues tienes esa disponibilidad de inmediato. Un fondo es un poquito más demorado, pero pues bueno, unas por otras, pero pues en la práctica es casi lo mismo. ¿Bien? Siguiente pregunta, Cris. Eh, esta es una gran pregunta. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiere invertir en acciones locales, pero tiene miedo? Chicos, que básicamente se fijen en la historia, y sí como muchas veces lo dicen los deportistas y demás, pues en las estadísticas y en los números podemos ver nosotros los resultados. Yo creo que si a mí me volvieran a hacer esa pregunta, venga, ¿de qué se arrepiente usted? También me lleva esa sensación de no haber invertido tiempo atrás y en su efecto mayor cantidad.
Porque cuando nosotros vemos los resultados, por ejemplo, aquí, como para botar un poquito de estadísticas, las acciones de Bancolombia en los últimos 5 años han dejado justamente más de un 80% de beneficio. Y si nosotros pues lo comparamos con muchos vehículos financieros sólidos, conocidos como lo puede ser Bancolombia, pues no vamos a encontrar muchos que le puedan hacer ese nivel de competencia. Entonces, pregúntese usted, venga, ¿qué pasaría conmigo de aquí a un par de años? ¿Cuál puede ser ese potencial de rentabilidad y crecimiento que yo tendría solo por tomar la decisión hoy? Y tomar la decisión, vuelvo a lo mismo, Carlos lo mencionó, hay muchos activos que a través de Twister puede iniciar desde 50.000 pesos, entonces considero que no es ningún limitante para la mayoría de los que estamos acá y ahí usted ya está tomando una decisión totalmente diferente, que no les vaya a pasar lo que me pasó de qué bueno hubiera sido que en pandemia, años más atrás o tan solo un año más atrás, qué más no haber podido yo haber tenido más cantidad de dinero invertido en los distintos mercados de Colombia, que ha sido de las mejores bolsas a nivel mundial, que ha tenido un comportamiento reciente muy bueno y que también están a unos precios bastante económicos. Cuando hablamos de precios económicos, son compañías que técnicamente se dicen que están un poco infravaloradas y es porque tienen un potencial de crecimiento, tienen un potencial de valorización, pero estamos ahorita en un valor razonable de poder invertir en ellas. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí está. Entonces, para la gente que tiene miedo, miren, siempre hacer algo diferente va a dar miedo, pero yo ahorita les voy a dar mi recomendación personal de qué hacer con ese miedo. Antes, última pregunta de este bloque, Cris. ¿Se puede tener una estrategia inteligente en la bolsa colombiana? ¿Y cuál sería esa? 100%, Carlos. Para mí, vuelvo a lo mismo, no tenemos que ser expertos absolutamente en la materia para iniciar, pero sí es importante que nosotros tengamos una base de lo que nosotros queremos hacer. Una de las primeras recomendaciones y estrategias es que usted no se ponga a invertir en todas las compañías que usted vea en live, en recomendaciones y demás. También es importante saber que hay un límite para que a lo largo del tiempo usted pueda tener una buena rentabilidad con sus inversiones. En segundo lugar, es ver justamente cuáles son las compañías que, como lo mencioné en la anterior pregunta, ahorita están en un punto bastante económico para invertir, por los múltiplos, bueno, por cositas que ya luego aprenderemos, pero hay compañías muy buenas en un punto que usted tendría el potencial de generar una valorización y un crecimiento. También algo que me gusta mucho de Twin es que podemos encontrar ETFs a nivel local. Entonces, si usted de repente justamente tiene ese miedo de, venga, ¿qué tal que la acción de X compañía ya no siga creciendo? Bueno, pues un ETF podría ajustarse a su plan y a su estrategia, ya que el nivel de riesgo es menor grado, pero aún así le podría permitir beneficiarse del crecimiento de cada una de las compañías. Por el otro lado, básicamente poder reconocer, metiéndole un poquito un lado técnico, reconocer que las compañías a nivel Colombia que usted vaya a invertir, puede haber temas financieros, es decir, que la compañía quizás no tenga un nivel de deuda alto, también ver cuál puede ser la influencia de ese sector dependiendo de las condiciones políticas en las que nos encontremos. Considero que un ejemplo muy interesante que puede encajar en esta pregunta puede ser Ecopetrol. Ecopetrol es una compañía muy importante para Colombia por todo lo que justamente pesa en el mercado a nivel de exportaciones, que es más del 40% de exportaciones de lo que tenemos en Colombia, más de 700.000 barriles al día que produce. Y aunque Ecopetrol sea una compañía histórica, que yo me acuerdo que cuando era niño mi abuela ya invertía en Ecopetrol, vuelvo a lo mismo, no significa que ahorita sea un buen momento para invertir o un mal momento para invertir dependiendo de su criterio, pero estamos sujetos justamente a factores externos donde tenemos que llegar a ese punto de equilibrio entre una empresa que es antigua, una empresa que es importante para el país, pero que justamente entre ese impulso y ese análisis es que nosotros debemos tomar las decisiones. Y eso hace parte justamente de nosotros tener un orden y una estrategia. Que si la compañía bajó, vuelvo a lo mismo, no significa que ahorita usted tenga que invertir el 100% de capital ahí o vender el 100% de su capital ahí.
es que usted vaya identificando qué va a ocurrir en el tiempo de acuerdo a las condiciones, a sus proyecciones, a las situaciones financieras, y ahí usted podrá tomar la decisión. Entonces, básicamente, Charlie, esos son como mis puntos de referencia. Las acciones, o mejor me voy por un ETF. Entiendo de que tampoco me tengo que sobre diversificar teniendo 50 acciones. Entiendo de que si la acción subió o bajó muchísimo, no tengo que comprar o vender ya, sino que es un conjunto de cosas que a usted le van a permitir tener un entendimiento. Perfecto. Listo. Eh, Antes por aquí voy a contestar rápido un par de preguntitas interesantes que he ido viendo por ahí. Por ahí nos preguntaban por la liquidez del ECAC que se mantiene en cero desde hace 6 meses. SPQR, hay algunos ETFs del mercado global que no tienen tan buena liquidez, pero bueno, eso ya es un tema más de la bolsa de valores. Nosotros constantemente les estamos haciendo push para que mejoren eso, pero pues todo es un proceso. Muy rápido para Anderson, que hace esta pregunta que es interesante. ¿Por qué normalmente la mayoría de acciones de Estados Unidos pagan poquito en dividendo, pero tienen buena valorización y las colombianas tienen buenos dividendos y una valorización volátil? Anderson, tú mismo lo describiste. De nuevo, riesgo siempre va amarrado a rentabilidad. Como las acciones de Estados Unidos, pues tienden a tener un comportamiento un poquito más estable, pues por lo tanto tienen menor riesgo y como tienen menor riesgo pues pagan menos dividendos. Mientras que las acciones colombianas, que son más volátiles, pues saben que tienen que llamar un poquito más la atención, entonces por eso normalmente tienen dividendos más interesantes. Por ahí, José Laponte dice que cobramos mucho de comisión. José La creo que no tiene nada de contexto. Antes de Tri hacer lo mismo que tú haces hoy en la aplicación por menos de 15.000 pesos, te costaba 350.000 pesos. O sea que te Sí. estás ahorrando más del 97% de esa comisión, por lo tanto, me parece que estás un poquito fuera de contexto, pero bueno, entiendo también a veces este tipo de comentarios. Por ahí Mabel pregunta que cómo recibir asesoría. Entras a nuestro canal de WhatsApp y ahí puedes pedir la asesoría. Para Manuel que dice también con quién intercambio mi regalo de Día del Padre del mes de TriPro, igual con el chat de WhatsApp. Y creo que ya me puse muy rápido al día. Miren, ahorita estábamos hablando del tema del miedo, que es uno de los temas que para ser sincero, pues realmente sí lo teníamos, pero como que empezó a salir mucho más, mucho más, mucho más. Y era, Tri se enfocó en derribar todas las barreras a nivel de acceso y de tecnología, pero pues no teníamos tan en cuenta la barrera del miedo, ¿cierto? De que es duro hacer ese primer clic, es duro, eh, pues al final hacer esa primera inversión. Entonces, por eso es que a mí me encanta el concurso de Bolsa Millonaria. Miren, todas las personas que están aquí conectadas y los que lo vean en diferido, los espero ahí inscritos. Bolsa Millonaria es un concurso donde tú te inscribes y te vamos a dar 100 millones de pesos de dinero simulado, es decir, plata de mentiras. Pero con esos 100 millones tú empiezas a invertir y eso se va a mover como si fuera plata de verdad. Entonces tú vas a ver cómo sube y baja dependiendo de en qué hayas invertido. Y al final del concurso, que son 5 semanas, pues vamos a premiar a los 10 primeros de cada categoría, porque además tenemos 4 categorías y pronto anunciaremos una quinta categoría. Pero lo más importante de todo es que tú pudiste aprender, miren, Bolsa Millonaria, más que un concurso, véanlo como una iniciativa de educación financiera. Yo llevo en esta vaina más de 10 años y todos los años me inscribo porque me permite a mí probar estrategias, me permite probar cosas que yo estoy viendo como a nivel académico, como, pucha, ¿qué pasa si invierto tanto en esto, tanto en esto? Me permite llevar a la práctica mucha teoría. Yo la verdad, y pues además yo por estar en TRI no puedo ganar, pero me encanta a nivel de simulador. Entonces, por favor, súper invitados. Entran a la aplicación, en la esquina superior derecha van a ver un banner que dice Bolsa Millonaria, le dan clic ahí, se inscriben según su categoría, tenemos colegios, así que además si ustedes son papás y tienen niños en colegio, necesitamos que todos estén ahí participando, tenemos categoría universidades y tenemos la categoría abierta para cualquiera que no está ni en colegio ni en universidad. Entonces, por favor, los esperamos por ahí. Cris,
¿Conoces Bolsa Millonaria? ¿Has participado alguna vez? ¿Qué tal te parece el concurso? Carlos, me encantan. Yo creo que sería como la analogía de que un chef no se va a hacer a punta de leer libros. Creo que en la práctica es donde de verdad nosotros tenemos esa experiencia de medir esos mitos o esos miedos que justamente muchas veces nos enfrentamos. Entonces la posibilidad de que usted pueda familiarizarse cómo es comprar, cómo es vender, cómo es ver un resultado positivo o negativo, de acuerdo a la perspectiva que usted tenga, le va a permitir justamente tener como una anticipación y una conciencia de cómo lo puede hacer con su propio capital. La verdad creo que es de las mejores herramientas que tenemos ahorita sobre la mesa, justamente para nosotros poder entender de que esto no es una lotería, esto no es un juego al azar, pero que si usted lo hace de una forma bastante responsable, claramente puede llegar a vivir de las inversiones y poder tener unos muy buenos resultados. Entonces, la verdad, a todas las personas que estamos acá, 100% les recomiendo que puedan hacer parte del programa, que les va a generar muchísima, muchísima riqueza y crecimiento el estarlo experimentando. Listo, buenísimo ese tema. Sí, así que bienvenidos. Eh, Cris, ahí para terminar, ¿por qué competir? Aunque sea dinero ficticio, ¿te parece que es útil? ¿Qué le dirías a la gente? Para mí la clave está en siempre salir de la zona de confort y hacer algo diferente. Creo que esa competencia sana nos podría dar a nosotros como justamente esa chispa o ese impulso de querer mejorar, pero en paralelo de aprender, venga, esta persona que inició al tiempo que yo inicié, ¿qué hizo de diferente para que le haya dado un resultado más alto o ese resultado que yo tenía como expectativa? Y creo que ahí está el impulso. Nosotros si nos rodeamos de personas mejores en habilidades a lo que nosotros queremos, lo que nos espera es llegar allá también. Entonces, siento que podría ser una buena perspectiva y una buena alternativa a generar siempre esos momentos de inspiración, de querer superarnos, de querer atrevernos. Creo que a la larga ese es el mayor fruto que nos va dejando cada decisión, ya sea o que usted lo haga simulando o que tome la decisión de hacerlo en la vida real. Tal cual, perfecto. Ay, gracias por el impulso. Así que ahí los veremos a todos participando en Bolsa Millonaria. Ya para ir cerrando, Lisette nos dice cómo puedo ingresar al canal de WhatsApp. Lisette, para todos ustedes entran a la aplicación en el menú de abajo, en la última parte dice menú, ahí dice contáctanos, está correo de contacto y línea WhatsApp, ahí está para todos. Por aquí Liliana nos ha repetido esta pregunta. Dice, Moody's nos acaba de bajar la calificación a BA3. Ahora, ¿qué debemos hacer? Liliana, una opinión muy personal. Moody's y las calificadoras de riesgo seguían dándole la mejor calificación a los bonos basura en la crisis hipotecaria del 2007. Así que en lo personal, cuando pasan este tipo de cosas, yo sigo haciendo exactamente lo mismo, analizando las acciones, viendo cuáles tienen valor, cuáles van con mi estrategia de inversión, todo. La verdad, sí sé que genera ruido, sí sé que genera algo de volatilidad, pero a mí en el largo plazo yo sigo tratando de encontrar esas compañías que realmente tengan valor, que realmente vayan de la mano con mi tesis. Aquí no sé, Chris, si tú tienes una opinión diferente también, bienvenido. No, muy de acuerdo contigo. Creo que a la larga la clave está siempre en eso, en estar continuamente analizando, porque siempre van a haber compañías, inclusive también muy buenas, mercados, acciones, que tengan bajas importantes y a la vez creo que ahí es donde se pueden aprovechar muy buenas oportunidades, inclusive ver otras alternativas que en un principio no habíamos considerado. Tal cual, de acuerdo. Gente, se nos acabó el tiempo. Yo sé que quedaron unas preguntitas por contestar, pero pues nunca podemos quedarnos tanto tiempo acá. Escríbanos por interno al chat si quieren, si necesitan algo súper urgente. Diego Gris, encantado de conocerte, disfruté mucho del espacio, creo que aprendimos muchísimo. Gracias a todos. Déjanos, recuérdanos de nuevo, pues ahí lo pueden ver en la esquina superior izquierda, pero recuérdanos a todos tu cuenta donde te podemos seguir para seguir aprendiendo. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron por su disposición. Y bueno, chicos, me pueden encontrar también como Cristian Camilo Roballo en YouTube, que ahí estoy compartiendo información de valor. Y aquí en Instagram que estamos conectados como Cris Roballo.
Total. Gracias a Juliana que dice que escuchó el podcast de Distinto, es muy bacano, así que vayan y escúchenlo y también cualquier cosa conmigo siempre @carlos.guayarar, por ahí más arriba se los había dejado. Así que gracias a todos por estar conectados y nos vemos en un siguiente espacio de educación financiera. Que estén muy bien. Luego, Chao, chao. gracias, chao. Chao.